Buen día, somos estudiantes de la Universidad Católica Santiago Guayaquil. Vamos a realizar el proyecto de Brain Tips acerca del plexo braquial. El tutor del proyecto va a ser el doctor Giovanni Cañares Lascano y los integrantes van a ser Dirán del Rosario, Juan Marún, Josu Muñoz y Valeria Salazar. Comenzamos con saber qué es el plexo braquial. Es un conjunto de nervios que van a discurrir desde el cuello hasta la mano. ¿Cuál va a ser la importancia? La importancia nos va a permitir reconocer ciertos lugares en los que se pueden localizar lesiones o alguna afección. ¿Y de qué va a servir? Estos nervios producen movimiento y dan sensibilidad a músculos desde el hombro hasta la mano. ¿Cómo va a estar constituido? Bueno, vamos a tener que del ramo anterior del quinto nervio cervical va a recibir una comunicación del cuarto y se va a unir al sexto cervical para conformar el tronco superior. Tenemos también que del séptimo nervio cervical, solo del séptimo cervical sale el tronco medio. Y desde el octavo, con una comunicación desde el primero torácico, forma al tronco inferior. Estas tres divisiones se van a unir y van a formar un voluminoso tronco denominado fascículo posterior. Las relaciones. Vamos a tener que el plexo braquial se va a formar de las primeras 4 cervicales y el primera vértebra torácica. Va a discurrir la arteria subclavia sobre la primera costilla anteriormente a la parte inferior del plexo. Este plexo se va a encontrar entre los músculos escaleno anterior y el escaleno medio. Vamos a tener el vértice de la axila, que nos va a permitir con la fosa axilar, cuando recorre la arteria axilar, formar 3 fascículos. El fascículo lateral, que se encuentra lateral a la arteria, un fascículo medial que cruza oblicuamente, y tenemos que la cara posterior del tronco arterial discurra anteriormente al fascículo posterior. Estos 3 fascículos van a dar origen a sus ramos terminales en la fosa axilar a la altura de la articulación del hombro. La distribución del plexo braquial. Vamos a tener una distribución con unos ramos colaterales y unos ramos terminales. Otra manera de ver esto sería como una forma proximal y una forma más distal. En los ramos colaterales los vamos a dividir en una sección anterior y en una sección posterior. La sección anterior van a ser nervios que van a dirigirse a los músculos de la pared anterior de la axila. Por ejemplo, músculos pectoral mayor, pectoral menor y subclavio. En cambio, los posteriores van a inervar hacia la pared posterior de la axila, como el supraescapular superior, inferior, los tarcodorsales, el nervio del músculo redondo mayor, torácico largo y dorsal de la escápula. En cambio, ya los ramos terminales, que igual los vamos a separar en una parte anterior y posterior, vamos a tener al músculo cutáneo del brazo, el antebrazo, al mediano, al cutáneo medial del brazo y el cubital. Y en los posteriores vamos a tener al nervio axilar y al nervio radial. Vamos a comenzar con estos ramos colaterales anteriores. Empezando con el nervio pectoral medial, que nace del fascículo medial, que el fascículo medial, si nos acordamos, cruzado oblicuamente a la arteria axilar, se va a dirigir inferior y un poco anterior, discurre posterior a la arteria axilar y después entre la arteria y la vena axilar se va a dividir en 2 ramos, uno muscular y uno comunicante, al igual que el nervio pectoral lateral. Sin embargo, este va a nacer desde el fascículo lateral, que discurre lateralmente a la arteria axilar. Se va a dividir en uno comunicante y en uno muscular. A veces, este nervio se divide en uno superior y en uno inferior. Otros ramos colaterales anteriores vamos a tener al nervio subclavio. Este nervio es muy delgado, a veces nace del fascículo lateral y otras veces va a nacer directamente del tronco superior, que si nos acordamos, el tronco superior va a ser el nervio C4 y C5. Va a descender anterior al plexo y a lo largo del borde lateral del músculo escaleno anterior y al nervio frénico. Bueno, va a tener 2 ramos que estos se van a comunicar, uno con el nervio frénico y otro va a discurrir anterior
o posterior a la arteria subclavia. Empezando con los ramos colaterales posteriores, encontramos al nervio supraescapular, que se va a originar de C5 y se une a C6, va a pasar por la incisura de la escápula y va a llegar hacia la fosa supraespinosa e inervará al músculo supraespinoso y el músculo infraespinoso en su cara más profunda. Siguiendo con los ramos colaterales posteriores, vamos a tener al subescapular superior. También va a ser un nervio muy delgado, va a nacer desde el fascículo posterior y lleva al borde del subescapular, el músculo subescapular. Siguiente, vamos a tener al nervio tóraco-dorsal, que el tóraco-dorsal es un ramo del fascículo posterior también, que acordémonos que el fascículo posterior va a recurrir anterior, va a ser anterior hacia la arteria axilar, va a descender por la cara anterior del músculo subescapular, cruza anterior a la arteria subescapular y llega posterior al dorsal ancho. Culmina en la cara anterior del músculo redondo mayor. Vamos a tener al nervio subescapular inferior, que se va a originar desde los fascículos posteriores de la fosa axilar, desciende el músculo subescapular y contribuye a fascículos medios e internos. Tenemos al nervio del redondo mayor, que nace del fascículo posterior, igual que los otros tres, anterior al músculo supraescapular y posterior a los vasos supraescapulares, que están diseccionados aquí en esta imagen. Va a terminar por medio de ramos que inervan al redondo mayor en su cara anterior. Bueno, y aquí tenemos al nervio dorsal de la escápula. Este va a nacer de C4 y C5, se va a ir dirigiendo del lateral hacia posterior, posterior al plexo braquial, va a atravesar el músculo escalenomedio y se va a distribuir sobre el músculo elevador de la escápula y el romboides mayor. A continuación tenemos el nervio torácico largo. El torácico largo van a ser de las dos raíces de la cara posterior de los ramos anteriores de C5 y C6. Va a descender posterior al plexo braquial, posterior a la arteria torácica, lateral y los ramos cutáneos laterales y a la arteria axilar, y va a estar aplicado en el músculo serrato anterior, en el extremo inferior. Bueno, ahora empezando con los nervios terminales, vamos a tener al nervio músculo cutáneo. Lo mencionamos primero ya que este va a tener comunicaciones más bien, con el resto de nervios terminales. Este se va a originar en el fascículo lateral, que como dijimos es lateral hacia la arteria axilar. Apenas se origina, va a cruzar, va a perforar al músculo coracobraquial, se va a encontrar profundo al bíceps braquial, que si lo vemos aquí está desplazado, va a dirigirse hacia el epicondilio para cambiar el nombre. Las comunicaciones que va a tener con el nervio mediano es porque le va a enviar el músculo cutáneo un voluminoso ramo comunicante, que lo podemos ver aquí. Este sería el músculo cutáneo que le envía hacia el epicondilio ese ramo comunicante. El nervio cutáneo medial del antebrazo, que tiene comunicaciones múltiples, que se producen en la cara anterior del antebrazo, entre los ramos terminal anterior del nervio músculo cutáneo y los del nervio cutáneo medial del antebrazo. Con el nervio cubital va a tener una comunicación en la cara dorsal del carpo entre el ramo posterior del nervio músculo cutáneo y el ramo dorsal del cubital. Y el nervio radial, que se va a comunicar en el codo del nervio cutáneo posterior del antebrazo y en el carpo el ramo superficial de dicho nervio. Empezando con el nervio radial, ya de otros terminales, vamos a tener que su origen es una continuación del fascículo posterior
del plexo braquial, del nervio axilar, de las raíces C5, C6, C7 y C8. Va a tener un trayecto. Va a comenzar desde la fosa axilar, el borde inferior de la fosa axilar en el pectoral menor. Va a terminar arriba de la fosa del codo, vertical al eje nerviosos axilares, que se van a encontrar por acá más o menos. En el brazo, el espacio axilar inferior y brazo de la cara posterior del húmero. Va a perforar de atrás hacia adelante el tabique intermuscular lateral y la cara anterolateral del brazo por encima del epicondilio lateral. También se va a encontrar por encima del surco bicipital lateral o la interlínea. Este nervio radial va a tener importantes relaciones. A nivel de la fosa axilar, vamos a tener que este nervio radial va a tener relación por detrás con la arteria axilar, por debajo al nervio axilar, va a estar por delante del músculo subescapular, delante del tendón del redondo mayor y del dorsal ancho, y va a cruzar por delante de la arteria subescapular. A nivel del segmento superior corto del brazo, va a tener relaciones con el tendón redondo mayor y dorsal ancho, que ya lo mencionamos, la arteria braquial profunda, el espacio axilar profundo, el espacio axilar inferior, va a estar arriba del borde inferior del dorsal ancho, lateral a la diáfisis humeral y medialmente al borde lateral de la cabeza larga del tríceps. Aquí tenemos al nervio radial. Y en una región posterior del brazo va a estar aplicado al surco del húmero, rodeado por intersecciones de la cabeza lateral del tríceps, abajo de la cabeza medial del tríceps, la arteria braquial profunda y el tabique intermuscular lateral anterior del brazo. Y en el tercio inferior del brazo, este nervio radial va a pasar por el surco bicipital lateral entre el tabique muscular, el músculo braquial y bíceps medialmente, por acá, al lateral al braquio raquial y extensor del radial del carpo, y en la fosa del codo con la arteria braquial, que es anastomosa con la arteria radial. Aquí tenemos el nervio mediano. El origen del nervio mediano van a ser dos raíces, una lateral y otra medial. Esta raíz lateral van a ser junto al nervio músculo cutáneo del fascículo lateral. Acordándonos que el fascículo lateral pasa lateralmente a la arteria axilar, a nivel de la fosa axilar. Las fibras del nervio mediano van a proceder de los nervios cervicales sexto y séptimo y del octavo nervio cervical para la parte medial. Su trayecto, el nervio mediano, va a atravesar la parte inferior de la fosa axilar y descender por la cara medial del brazo y el surco bicipital medial de la fosa del codo. Después va a descender verticalmente en la línea media del antebrazo. Va a pasar profundo por el retináculo de los músculos flexores y llegar a la palma de la mano, donde se va a dividir en ramas terminales. Aquí tenemos al nervio cutáneo medial del antebrazo, que su origen va a ser del fascículo medial del plexo braquial, que si nos acordamos, es exclusivamente el séptimo cervical. Sin embargo, va a tener unas fibras que provienen del octavo cervical y del primer torácico. Su origen también va a ser un poco superior al del nervio cubital. El trayecto de este nervio cutáneo medial del antebrazo va a ser que va a descender medialmente a la arteria axilar, se va a dividir anterior de forma progresiva, se va a situar anterior y después medial al nervio cubital y anterior a la vena axilar. Ya cuando llega al brazo, el nervio va a descender anterior a la vena braquial
o a la venia basílica, cuando ésta asciende hacia la axila, atraviesa la fascia del brazo por el mismo orificio que dicha vena, hacia la mitad del brazo. Tenemos al nervio cutáneo medial del brazo. Este va a ser plenamente sensitivo. Su origen es del fascículo medial del plexo braquial, formado por las fibras de C8 y T1. Su trayecto se origina en la fosa axilar y tiene una relación directa con el eje básculo nervioso axilar. Tenemos arteria y vena axilar. Va a ser medial al cubital, estar en la cara anterior del brazo, va a descender medialmente a la arteria braquial, llega hacia la cara medial del brazo y termina bifurcado en la cara anterior del codo. Ahora vamos a tener al nervio cutáneo medial del brazo. Este va a tener de 1 a 2 fibras para tegmentos de la cara medial del brazo. Aquí lo que podemos observar son los dermatomas. Se puede comunicar con filetes del ramo cutáneo lateral superior. Aquí tenemos el ramo cutáneo lateral superior del brazo. Y por último, tenemos al nervio cubital. El nervio cubital va a nacer del fascículo medial que termina constituyendo este nervio y la raíz medial del mediano. Sus fibras van a partir del octavo nervio cervical y del primero torácico. Su trayecto va a descender del brazo oblicuamente en sentido infero-posterior, va a pasar posterior al epicondilo medial, se dirige inferior y anteriormente y discurre en el lado anteromedial del antebrazo hasta el borde lateral del hueso pisiforme, que no lo podemos observar aquí. Tenemos aquí las respectivas bibliografías: Anatomía Humana Descriptiva, Topográfica y Funcional de Rouvier, el Atlas Anatomía Humana de Latarjet, Neuroanatomía Clínica de Snell y el Atlas Anatomía Humana de Netter. Las láminas las sacamos del libro de Netter, de Latarjet y de Rouvier. Aquí estamos los integrantes con las respectivas redes sociales. Les damos gracias a todos por la atención. Espero que se suscriban al canal y especialmente unas gracias al director del proyecto, el doctor Giovanni Cañar.